Pecado es toda cosa mala que uno haga, es un pecado. Pecado son muchas cosas. Es buscar a los demás, es hacer cosas que a Dios no le agradan. Es la pérdida de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pecar, por ejemplo, fornicación, hechicería, robo, etcétera, etcétera. Y muchas cosas. El pecado para mí es hacer el mal. Hacer el mal. Es algo inconcebible en la formación cristiana. El pecado es muerte. Jesucristo para mí es nuestro Padre, el Salvador del mundo. Jesús es el creador del universo. No, Jesús para mí es el que vino a salvar el mundo. Jesucristo para mí es mi Padre, es mi ejemplo a seguir, es esa persona de que ese es el espacio entre quién quiero ser yo, o sea, ese es mi todo, mi punto de partida, mi meta, o sea, si yo cada día me puedo acercar más a lo que Él es, voy bien. Ese para mí es Jesucristo. Buenos días a todos. Parece que tenemos un poquito de desafío con el sonido en el día de hoy, pero creo que se va a arreglar aquí en unos minutos. Bienvenidos, mi nombre es Samuel. También quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando por las redes sociales, en particular en Facebook. Bienvenido a la Iglesia El Nazareno Esperanza Viva. Creemos que Dios va a bendecir sus vidas de una manera maravillosa en el día de hoy. Y sabemos que Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. En las últimas semanas, en particular la semana pasada, empezamos una nueva serie de predicaciones titulada Esto sí sé. Y se trata de lo que sabemos de la fe cristiana, y lo que sabemos de ella. Y lo que sabemos de Dios y cómo Dios se envuelve y trata con los seres humanos. La semana pasada en particular hablamos de Dios. ¿Quién es Dios? Y descubrimos a través de las Escrituras que Dios es descrito como creador y sustentador de toda la creación, de todo lo que ha sido creado. En particular, nos dice las Escrituras que Dios fue revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y solo hay un Dios santo y todopoderoso, un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Y qué es lo que significa eso? Bien sencillo. Omnisciente significa que tiene todo conocimiento. Omnipresente significa que está en todo lugar al mismo tiempo. En todo lugar al mismo tiempo. Y omnipotente significa que tiene todo poder. Este es Dios, un Dios que conoce todo respecto a tu vida, un Dios que siempre está contigo y un Dios que tiene poder para ayudarte y habilitarte a tener una vida plena, sana y buena. En el día de hoy vamos a contestar la pregunta, ¿cuán serio es el pecado? ¿Cuán serio es el pecado? ¿Y cómo es que Dios trata contigo, cuando pecas? ¿Cómo es que Dios responde cuando peca? Entonces, para poder contestar esta pregunta adecuadamente, necesitamos tener un buen entendimiento de una definición de lo que es pecado. ¿Cómo es que la Biblia describe o define el pecado? Para entender el Dios de la Biblia y cómo Él se relaciona con uno cuando uno comete falta, cuando uno comete error, cuando uno comete pecado, necesitamos entender también la definición bíblica de lo que es pecado. Noten estos pasajes aquí en las Escrituras. Mire lo que nos dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 12, nos dice lo siguiente: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron.
Es lo que nos dice aquí. Mira lo que nos dice en Salmo 51, versículo 5. Nos dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Este pasaje nos dice que desde el nacimiento fui concebido, y cuando fui concebido ya el pecado existía en mí. Mira lo que dice en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesús aquí nos está hablando directamente, y mira lo que dice aquí: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males, fíjense lo que dice aquí, todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 18 y el versículo 23. Dice lo siguiente: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Nada bueno, es lo que dice, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Versículo 23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Interesante estos pasajes, y estos pasajes nos dan al entender que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Es lo que nos da a entender. Está hablando de la naturaleza, no está hablando específicamente de los actos de pecado, está hablando de una condición que existe en ti, existe en mí, de la naturaleza humana que desde nacimiento nosotros tenemos, nosotros heredamos. Y no es una naturaleza que tú elegiste. O sea, si te fijas en quién tú eres y de dónde tú vienes, si te fijas en la textura de tu cabello, si te fijas en el color de tus ojos o el color de tus pies o la estatura que tú llevas, tú no escogiste ninguna de esas cosas. Todo eso tú lo heredaste. El color de tu piel, el color de tus ojos, el color de tu cabello, tu estatura, todo eso fue heredado y lo recibiste por tus padres. Y de la misma manera la Biblia nos dice que esta naturaleza pecaminosa que existe en ti, que existe en mí, que nos inclina a hacer algo equivocado, algo erróneo, algo que no le agrada a Dios, algo que no le agrada a los demás, nosotros heredamos esta naturaleza pecaminosa. Las Escrituras llaman esto como el pecado original, o la naturaleza pecaminosa, o la naturaleza carnal. Eso es lo que se entiende con esta inclinación que existe en ti, existe en mí, esta naturaleza pecaminosa que nos lleva a tomar decisiones incorrectas, pensar cosas incorrectas, hacer cosas incorrectas. Ahora miren los siguientes pasajes. Miren lo que dicen los siguientes pasajes aquí en la Biblia. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Es decir, el pecado es un quebrantamiento, es cuando uno va en contra una ley que está establecida. En este caso está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Cuando uno va en contra de ellos, uno está cometiendo un acto cometido. Y mira lo que dice aquí en Santiago capítulo 4 versículo 17, dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, estos pasajes se refieren al acto, no se están refiriendo ahora a una naturaleza que es parte de mi composición como un ser humano.
Ahora está hablando de un acto. Y el acto es aquel acto, es el acto, es un acto que me aparta de lo que es recto y de lo que es justo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, entonces va en contra de lo que sabe que es bueno y lo que es digno. Entonces, con estos pasajes llegamos a entender esto, que el pecado tiene una característica dual, es naturaleza y es acto. Esa es la característica dual del pecado. Es naturaleza, es algo innato en ti y es un acto. Si ustedes miran ahí en la pantalla, mira lo que dice aquí. Aquí dice, el pecado tiene una característica dual, es naturaleza y es acto, se encuentra en la naturaleza humana y es un acto cometido. La naturaleza que me impulsa a realizar actos que me apartan de lo justo y lo recto. Entonces eso llega a ser pecado. Tiene esta característica dual. Es algo que está en mí, es como mi piel. Yo no puedo cambiar el color de mi piel o el color de los ojos que tengo, o el tamaño de mis orejas o mi nariz, a menos que haga cirugía o algo por el estilo, pero yo no voy a gastar dinero en eso. O sea, es naturaleza, pero también es un acto cometido. Esa es la característica dual del pecado. Ahora, eso es un problema. Eso es un problema para ti, es un problema para mí, y todos podemos decir que a menudo hemos querido hacer lo bueno, pero no lo hemos hecho. Hemos querido pensar cosas buenas, pero hemos terminado pensando cosas malas. O hemos querido decir cosas buenas, pero hemos terminado diciendo cosas malas. Yo creo que todos aquí nos podemos identificar y decir, ¿sabes qué? Eso es verdad de mí, eso ha ocurrido conmigo, he querido hacer algo bueno, pero en realidad he terminado haciendo algo que no debería de hacer. He querido decir algo bueno, pero en realidad terminé diciendo algo que no debería decir. Terminé insultando, o terminé dañándole la reputación a una persona, o terminé diciendo algo que no debería decir. Y entonces tengo que volver y tratar de enmendar y arreglar la situación. He querido pensar algo bueno, he deseado, pero he terminado pensando algo malo de otra persona o de una situación o de alguien. El apóstol Pablo, San Pablo, dice que ese es un estado miserable, pero en reconocer que es un estado miserable para el ser humano, o sea, es un estado miserable para ti, en un estado miserable para mí, nosotros ser esclavos de esta condición que nosotros cargamos desde el día que nacimos. Y el apóstol Pablo dice, oye, es un estado miserable para nosotros como seres humanos, pero también hace la pregunta, ¿quién me liberará de esto? ¿Quién? Miren lo que dice aquí en Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice, soy un pobre miserable, es lo que dice. ¿Por qué? Porque estoy en este asunto que quiero hacer las cosas buenas, quiero pensar bien, quiero hablar bien, pero termino insultando, termino haciendo algo que no debería de ser. No cumplo con mi palabra cuando la puse. O sea, todas estas cosas se abarcan aquí. Y él dice, soy un miserable. Es lo que dice, soy un miserable. Y después dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y después dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él dice, tengo esta condición, esto es real en mi vida, no puedo escapar de esta realidad, pero a través de Jesús, gracias a Dios que a través de Jesús yo puedo ser libre de esta condición, de estos actos, de esta naturaleza. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 15, dice, pero la transgresión, en otras palabras, el pecado,
las cosas malas, los actos malos, esta naturaleza, la transgresión, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. No puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de Dios, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abunda para todos? El apóstol Pablo dice, somos hechos libres de esta naturaleza a través de Jesucristo. El ser humano heredó la naturaleza pecaminosa a través de un hombre, a través de Adán. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, esta naturaleza, esta condición de ir en contra la voluntad de Dios saturó su ser y consecuente a cada ser humano que ha nacido desde ese entonces. Y tú y yo andamos con esto. Pero él dice, aunque esto llegó a toda la humanidad por un solo hombre, también por un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. También por un solo hombre, Jesucristo, viene la justicia, una naturaleza justa. Entonces lo que nos está diciendo es que el pecado entra por un hombre, una condición, una naturaleza de pecado, pero también por un solo hombre, Jesucristo, viene una naturaleza de justicia que transforma nuestras vidas. Por eso él dice, ¿quién me librará? Y dice, gracias a Dios que por medio de Jesucristo esto es posible. Ahora, creo que todos nosotros aquí estaríamos de acuerdo en la declaración que hace la Biblia cuando nos dice que todos hemos pecado. Es lo que nos dice en Romanos 3:23. Nos dice que todos hemos pecado y todos nos quedamos cortos de la medida de Dios o de los deseos de Dios o del estándar de Dios. La Biblia lo dice de esa manera, nos quedamos cortos de la gloria de Dios, es decir, de el deseo de Dios, del estándar de Dios, de los valores de Dios. Tú y yo nos quedamos cortos. Y entonces todos hemos pecado y porque hemos pecado no alcanzamos vivir conforme a los deseos de Dios. Creo que todos estaríamos de acuerdo con esto. Todos hemos cometido faltas, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas que no nos han, que nos apartan de los demás, que no le agrada a Dios, que nos aparta de lo justo y de lo recto. Yo creo que todos podríamos decir, sí, esto es verdad, estamos de acuerdo. Todos hemos tenido oportunidad de hacer el bien y no lo hemos hecho. Yo creo que todos podríamos concluir esta realidad. Tuve una oportunidad de hacer el bien y no lo hice. Y no estoy hablando de una obra de caridad, es hacer el bien cuando verdaderamente en vez de pagarle a una persona mal por mal, le podría pagar bien por mal. O sea, y podemos decir que no lo hemos hecho. La naturaleza nuestra busca desquitarnos en vez de transformar la situación. Ahora, sabemos, como escuchamos en el video, varias personas diferentes, sabemos que el pecado no es bueno. Esto lo sabemos, o sea, simplemente al escuchar la palabra pecado entendemos, eso no es bueno, el pecado no es bueno. Sabemos esto naturalmente, sabemos eso, es lo que nos dice. Y en Romanos 3:23 nos dicen que el pecado nos lleva a la muerte. Es decir, que el pecado rompe la relación que uno tiene con Dios, la separa. Así como el pecado rompe y lleva a la muerte la relación que uno tiene con una persona. Déjame explicarlo de esta manera. Si tú eres infiel a tu pareja, seas hombre o seas mujer, si tú eres infiel a tu pareja, si tú lo engañas o la engañas a ella o lo engañas a él,
eso crea una gran división en la relación que tú tienes con tu pareja. Si tú le robas a tu patrón y consistentemente le estás robando y se descubre que le estás robando, eso lleva a una separación. Eso empieza a darle muerte a esta relación que tú disfrutas con tu patrón o con tu pareja. Si tú abusas de tus hijos, si tú abusas y los maltratas, sea abuso sexual, sea abuso físico, sea abuso emocional, te aseguro que eso te aleja, eso rompe, eso mata la relación que tú tienes con tus hijos. ¿Entiendes? Así es el pecado. Por eso la Biblia dice que el pecado nos lleva a la muerte. Esa es la paga del pecado. Ese es el salario. Eso es el retorno del pecado en tu vida y en mi vida cuando se comete. Entonces, escúchame bien, ninguna infidelidad mejora la relación, ninguna mentira mejora la relación, ningún engaño mejora la relación. Ninguna persona va a decir, hoy me mentiste y qué bien me siento contigo. Oye, me engañaste y me siento más grande, me siento más realizado. Óyeme, esa mentira y ese engaño en realidad ha levantado y aumentado mi autoestima. No, nadie dice eso. Nadie dice eso. ¿Sabes por qué? Porque el pecado tiene un efecto negativo en tu vida y en la vida de las personas a tu alrededor. Lleva la relación a la muerte. Eso es lo que hace el pecado. Ahora, para ilustrar, para poder nosotros entender cómo es que Dios entonces nos responde cuando pecamos, cuando tú pecas. Cuando tú pecas, ¿cómo es que Dios responde a este acto pecaminoso que existe en ti y existe en mí? Lo que quiero hacer ahora es darte tres historias que nos ayudan a poner esto en contexto e ilustrar cuán serio es el pecado y cómo es que Dios responde cuando uno peca. La primera historia tiene que ver con una mujer que fue sorprendida en un acto de adulterio. Esta historia la puedes conseguir, la puedes encontrar en el Evangelio de Juan en la Biblia, el capítulo 8. Y en cierta ocasión Jesús fue al templo para enseñar, y mientras estaba allí le trajeron una mujer a él que fue descubierta en el mero acto de adulterio. O sea, cuando escuchas la palabra adulterio, eso significa que esta mujer tenía su marido, estaba casada, pero fue descubierta en un acto sexual, en un acto amoroso, en un acto íntimo con un hombre que no era el de ella. Y fue descubierta, y esta gente la trajo delante de Jesús y le dijo: Jesús, descubrimos a esta mujer en el mero acto de adulterio. Estaba teniendo relaciones sexuales con este hombre que no es su marido. Todos ellos estaban amotinados. ¿Sabes por qué? Porque la ley en el tiempo de la cultura decía que si una mujer comete este tipo de infidelidad, de traición a su marido, pues puede ser apedreada a muerte. Entonces todos ellos llegaron allí y le dijeron: la ley dice que ese tipo de acto merece condena, merece que ella sea apedreada a muerte. ¿Y qué es lo que tú dices, Jesús? ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Entonces, mira lo que Jesús le dice a la gente. Lo encontramos en el capítulo 7, versículo 7 del capítulo 8. Mira lo que Jesús le contestó: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, las Escrituras nos dice que uno por uno, empezando con el más viejo, con el más anciano, soltaron sus piedras y se fueron. Uno por uno, empezando con el más viejo hasta el más joven, soltaron sus piedras y se fueron, dejando a Jesús y a la mujer allí
juntos. Y Jesús viene y le dice lo siguiente a la mujer. Mira lo que dice aquí, el versículo 10 y el versículo 11. Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? ¿Dónde están aquellos que te estaban acusando? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Es lo que ella le respondió. Nadie, Señor. Y mira cómo responde Jesús. Jesús dice, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Ahora vete y no vuelvas a hacer lo mismo. No vuelvas a pecar. ¿Te puedes imaginar? Esta mujer, toda la comunidad está al tanto, sus vecinos están al tanto, el vecindario está al tanto, los dueños de los negocios están al tanto, y todos vienen y todos están escuchando la acusación que está detrás de ella. ¿Te puedes imaginar? Esta mujer está allí, está sola, y ella sabe que es culpable. Ella sabe cuáles son las consecuencias. Ella entiende lo que hizo. Y todos los demás están listos para condenarla. Todos los demás la han juzgado y la han nombrado a ella pecadora, adúltera. Y todos saben, y ella sabe, y todos las están mirando. Y aunque ella quizás tenga su rostro al suelo, ella siente la mirada penetrando su ser con las acusaciones y la condena que está pendiente. Tremendo. Ahora, quiero que te imagines tú. Quiero que tú te imagines y te pongas en su lugar. Todos aquí en este salón han escuchado de tu falta, de tu pecado, de tu error. Quizás tu foto esté ahí en la pantalla. Y en la pantalla sale todo lo que tú hiciste. Tus compañeros de trabajo saben lo que hiciste. Tus familiares saben lo que tú hiciste. Tus amigos saben lo que tú hiciste. Tus vecinos saben lo que tú hiciste. Conocen de tu infidelidad, conocen de tu mentira, conocen de tu engaño y saben, no escapas la realidad que ellos están al tanto, lo saben y saben los detalles, saben lo que hiciste. Y tú estás en presencia de ellos y en presencia de Dios. ¿Y cómo es que te van a tratar? Especialmente aquella persona que engañaste, aquella persona que dañaste. ¿Cómo es que van a responder? ¿Qué es lo que tú esperas de ellos? Probable condena. Buscan justicia, buscan que se arregle esto y que se remedie, y tú tienes que pagar. Tú eres el culpable y tú tienes que pagar. Pero fíjate cómo responde Jesús. Tú sabes que tú eres culpable. Todos alrededor saben que tú eres culpable. Jesús sabe que tú eres culpable. Los ángeles en el cielo saben que tú eres culpable. Pero Jesús lo que hace es que te extiende gracia, te extiende perdón, te extiende misericordia. Así como se lo extiende a la mujer, te lo extiende a ti. Así es que Dios trata con el pecado. Ahora, fíjate en otra historia más. Esta la encontramos en Lucas capítulo 5. Es conocida como la historia del hijo pródigo. Este es un joven y su hermano. Pero este joven es el hermano menor. Y el joven le dice al papá: papá, yo quiero que tú me des mi porción de la herencia. Y en el contexto en que Jesús está enseñando, ilustrando la grandeza de Dios, en el tiempo de la cultura, para que un hijo menor le pida la porción de la herencia de su padre,
es desearle la muerte al padre, porque las herencias solo se dan cuando uno muere. Las herencias se dan cuando el padre construye todo lo que va a construir a lo largo de su vida. El sudor que él pone, el trabajo arduo que él pone adelante para que sus hijos estén mucho mejor que él lo estuvo. Y todo lo que él ha levantado y todo lo que él ha guardado y todo lo que él ha adquirido, lo está levantando y adquiriendo para que algún día sus hijos tengan eso. Y ese día, ese es el día de su muerte. Ese es el día cuando ya él da su último suspiro. Pero aquí en esta historia, este joven viene y le dice a Jesús, le dice a su padre: papá, dame mi porción de la herencia. Y el público está escuchando esto y el público concluye y dice: caramba, este hombre, este muchacho, lo que está pidiendo es la muerte de su padre. Este muchacho está diciendo: yo quiero vivir como que si tú estuvieras muerto, porque si recibo la herencia no te necesito a ti ya más. El padre viene y le da la herencia. Le dice: ok, este joven sale, se muda a otro país y empieza a vivir de una manera desenfrenada, a tal grado que derrocha todo lo que trae. Todo lo que tenía lo perdió. En un par de años llegó a cero, llegó prácticamente a bancarrota. Perdió todas sus pertenencias. Derrochó todo el dinero que le había dado su padre. Perdió todos sus amigos. Y terminó en un trabajo que no iba a llegar a nada. Un trabajo sin futuro. Sufriendo, el muchacho empezó a reflexionar. Y se dio cuenta y dijo: wow, mira en la situación que me encuentro. Qué terrible. Hasta los siervos, los empleados de mi propio papá, aún los empleados de mi papá, están mucho mejor que yo. Las Escrituras nos dicen, Jesús cuenta que este joven se arrepintió, se dio cuenta de su error. Y se humilló delante de Dios y le pidió perdón a Dios y se arrepintió delante de Dios. Y después dijo: sé lo que voy a hacer. Voy a volver a la casa de mi papá. Y le voy a mostrar mi arrepentimiento y le voy a pedir perdón. Cometí un grave error. El chico dijo: aún si mi papá solo me recibe como uno de sus siervos, si mi papá solo me recibe como uno de sus criados, aún así voy a estar muchísimo mejor con él. El joven se fue, se regresó a casa y su padre lo vio a la distancia, y cuando lo veía caminando a la distancia, su padre salió, corrió a él, lo recibió, no lo rechazó, no, lo abrazó. El muchacho venía arrepentido, el muchacho venía consciente de la falta que había cometido, y el padre viene, lo recibe, lo abraza, le pone un anillo dejándole saber: tú eres mi hijo. Le puso ropa limpia, le puso unas sandalias y después le pidió a sus trabajadores que buscaran un cordero por allí y lo mataran para tener una fiesta, porque su hijo estaba perdido, pero ahora su hijo había regresado a casa. Tremendo esta historia. Es fenomenal. Hay otra historia más que quiero contarles, y esta historia tiene que ver con el rey David. El rey David en la historia bíblica es el segundo rey de la nación de Israel. Dios lo levantó y David fue un tremendo guerrero, un tremendo general y un tremendo líder. Resulta que David hizo algo que ofendió a Dios gravemente. David hizo algo que hasta aquellos que estaban alrededor de él lo aconsejaron y le dijeron: David, no debes de hacer esto. No es buena idea. No es buena idea que tú hagas esto. ¿Y qué fue lo que hizo David? David tomó un censo de todo el país.
para ver quién en el país era hábil en su ejército. En otras palabras, David pensó que su éxito militar, sus conquistas militares eran dadas por el gran ejército militar que él tenía. Y aquellos cercanos a él le dijeron: David, eso no es así. No debes de hacer esto. En realidad, el que nos está dando las victorias en estas conquistas y en estas campañas militares que hemos tenido grandes éxitos, viene por la mano de Dios. Pues David ignoró todo el consejo y David tomó este censo alrededor del país y ofendió a Dios gravemente. Al darse cuenta que ofendió a Dios y que fue en contra de la voluntad de Dios, David se humilla delante de Dios. Y Dios envía a uno de sus hombres, a uno de sus profetas, a decirle a David: oye David, Dios te envía a ti a escoger uno de 3 castigos. Es lo que le dice Dios a través del profeta. Dios te va a dejar a ti escoger a uno de los 3 castigos por cometer el pecado que cometiste. Entonces le dice: necesitas escoger entre 3 años de hambre, de hambruna en el país, o necesitas escoger 3 meses de derrota. 3 meses de derrota a todo el país por medio de la mano de tus enemigos, o 3 días bajo la mano de Dios, bajo el castigo de Dios. Y mira lo que dice David. Mira lo que dice David en Crónicas, capítulo 21, versículo 13. David dice: estoy entre la espada y la pared, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor. Es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande. Y no que caiga en las manos de los hombres. Es lo que nos dice. Entonces David aquí escogió 3 días, tres días, no porque era el plazo más corto. Así es que yo pienso, quizás así es que tú piensas, bueno, o 3 años, o 3 meses, o 3 días. ¿Sabes qué? Yo creo que puedo soportar 3 días de castigo. Yo creo que 3 días de castigo está bien, pero esa no fue la razón por la cual David escogió los 3 días. David escogió los 3 días porque entendió que aún en medio de su pecado, aún en medio de su ofensa, es mucho mejor estar en las manos de Dios que en las manos de los hombres. David entendió esto. Sí, apláudale y apláudale fuerte porque él entiende cómo es que Dios va a sufrir las consecuencias. Las escrituras dicen que pasaron 3 días de peste en las manos de Dios. El castigo de Dios es severo, pero aún en el castigo de Dios uno puede confiar en el amor de Dios, en la compasión de Dios y en la misericordia de Dios. Y David entendió eso y se colocó en las manos de Dios. Maravilloso. Maravilloso. Ahora, hay 3 realidades que quiero compartir con ustedes. Hay 3 cosas que quiero compartir a estas 3 historias que hemos escuchado. Número 1 es esto. Todos hemos pecado.
Todos hemos pecado y el pecado merece castigo. Todos hemos pecado y el pecado merece castigo. Escúchame, tu mentira merece castigo. Tu infidelidad merece castigo. Y nadie quiere ser castigado. Yo creo que tú estarías de acuerdo que si alguien entra en tu casa y te roba, merece justicia, eso merece castigo. Si alguien le hace daño a uno de tus hijos, tú quieres que se haga justicia, seguro, eso tú entiendes muy bien, tanto como yo, que el pecado merece castigo. No nos escapamos de esa realidad, porque tú lo deseas y yo lo deseo, excepto cuando tú eres el agresor. Cuando tú eres el agresor, tú quieres misericordia. Cuando tú eres el agresor, tú quieres perdón. Pero la Biblia nos dice que el pecado merece castigo. Cuando trajeron a la mujer al frente de Jesús, todos estaban listos con piedras en las manos. Todos estaban listos. Y con esto, Jesús viene y le dice a ellos, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Cuando Jesús dice eso, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra, lo que está diciendo es, ninguno de ustedes está libre de pecado. Ninguno. Si tú estás libre de pecado, pues lanza la primera piedra. Pero ninguno de nosotros aquí estamos libres de pecado. Entonces todos hemos pecado y el pecado merece castigo. Pero mira lo que dice Primera de Pedro 2, 21 y el 24. Dice, Cristo sufrió por ustedes. Entonces, ¿quién paga el precio? ¿Quién paga por el pecado? ¿Quién es quien paga por tu pecado y por mi pecado? Las Escrituras dicen, Cristo sufrió por ustedes. Él mismo, en su cuerpo, llevó a cabo al madero nuestros pecados. En otras palabras, llevó a la cruz nuestros pecados. Él recibió el pecado, Él recibió el castigo de tus pecados y el castigo de mis pecados y el castigo de toda la humanidad en la cruz. Ahí se pagó el precio, ahí se pagó las consecuencias. Mira lo que dice en Primera de Pedro 3:18, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por el injusto, a fin de llevarlos a ustedes a Dios, a fin de que tú puedas estar con Dios, de que yo pueda estar con Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, tu adicción, tu infidelidad, tu mentira, tu desobediencia merece castigo. Pero Jesús no nos condena. Jesús nos extiende gracia. Nos extiende gracia para que tú no sigas en lo mismo, para que yo no siga en lo mismo. Gracia es Dios dándonos lo que no nos merecemos. Alabado sea su nombre. Oye, yo estaría brincando y aplaudiendo y gozándome porque eso es algo tremendo que Dios hace por nosotros. Entonces, esa es la primera realidad. Esa es la primera realidad. Todos somos pecadores. Tú eres pecador, yo soy pecador. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. El pecado merece castigo. La segunda realidad es esta. Todo pecado es perdonable, sea cual sea. Todo pecado es perdonable, sea cual sea. Esa es la segunda realidad. La mentira, escúchame bien, la mentira más grande que tú vas a escuchar es una voz en tu cabeza
que te dice que tú no mereces el perdón. Esa es la mentira más grande que tú vas a escuchar. Tú vas a decir, pero mira lo que hice, jamás Dios me va a poder perdonar. Esa es la mentira más grande que tú vas a escuchar en tu vida. Pero mira, yo traicioné, mira que yo hice, mira que yo, y no puedo decirte lo que hice porque es tan horrible lo que hice y no merece perdón. Y no merece perdón. Y esa es la mentira más grande que tú vas a escuchar. Mira lo que te dice aquí, nos dice la Biblia en el Salmo 103, versículo 9 al 12. Nos dice, no sostiene Dios, este es Dios, no sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Quizás tú te creas que no hay perdón, pero las Escrituras aquí nos dicen que tu pecado es perdonable. Tu pecado es perdonable. Y quizás tú te creas que no. Quizás tú digas, oye, no hay perdón para mí no hay perdón, pero las Escrituras nos dicen lo contrario. En este pasaje que acabamos de leer, aquí dice que, óyeme, Dios no guarda querella contra ti. Dios no es un fiscal que envía a un policía detrás de ti con un papel, con una querella y dice, óyeme, aquí está tu orden de arresto. Aquí está tu orden de retención, aquí está tu orden. No. Dios no guarda una querella contra ti. Incluso las Escrituras nos dicen aquí que Él no te trata a ti conforme a tu pecado, conforme a tu falta, conforme a tu error, conforme a esa cosa que tú hiciste. Dios no te trata, no te paga a ti con lo que te mereces, te da otra cosa. Las Escrituras aquí nos dicen que Él no te paga según tu maldad. Y después dice, su amor por ti es tan grande. Exactamente dice que su amor por ti es tan grande como alto es el cielo, como alto es el cielo sobre la tierra. Entonces mi pregunta para nosotros es, ¿cuán alto está el cielo de la tierra? Pues no lo puedes medir. No lo puedes medir. Tú no puedes medir el amor de Dios por ti. No lo puedes medir. Es imposible. Él dice aquí que Él remueve de ti y remueve de mí nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros actos cometidos. Él dice, los remueve, tan lejos está el oriente del occidente. ¿Y cuán lejos están? El significado es sencillo, nunca tocan. El occidente y el oriente nunca se dan la mano. Y así de lejos Dios separa. Así de lejos Dios separa el pecado de nosotros. Tremendo esto, ¿no? Escúchame bien, tu pecado es perdonable. La tercera realidad es esta. Esa es la tercera realidad. Siempre estarás mejor en las manos de Dios. No hay duda de eso. No corras de Dios. No te escondas de Dios. Siempre estarás mejor en las manos de Dios. Escúchame bien lo que ocurrió. Esta mujer que fue descubierta, esta mujer fue traída en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Y probable ella pensó, Dios es un Dios que no tolera el pecado, eso es verdad. ¿Y qué es lo que Dios le da? Gracia. Misericordia. Y en la presencia de Él, ella estuvo mucho mejor que en la presencia de todos aquellos que la arrastraron a donde Él. Todos aquellos que la arrastraron tenían piedras en las manos y estaban listos para cometer un acto de condena. Pero Jesús no te condena. Escúchame bien, este joven que se llevó la parte de su herencia, estuvo lejos, estuvo con sus amigos. Las Escrituras dicen, todos sus amigos se fueron, lo dejaron solo. Nadie respondió por él. Este joven
al reflexionar se dio cuenta que hasta los criados y los empleados de su papá estaban mucho mejor que él. No porque le pagaban, no porque recibían un salario, no, estaban mejor con su papá porque el hijo conocía el carácter del papá y el amor del papá y la compasión del papá, que él se dijo a sí mismo, aún con mi papá, aún siendo el siervo más bajo, el sirviente más bajo de mi papá, aún estando allí, estoy mucho mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el carácter del papá. Por quién es el papá, por el amor del papá, por la compasión del papá. Él sabe que el papá es justo, es amoroso, es bueno y está mucho mejor. Tú sabes que David hasta lo declaró con su propia boca. Él dijo, óyeme, aún recibiendo castigo de Dios, estoy mejor en sus manos. Estoy mejor en sus manos. ¿Sabes por qué? Porque su amor es grande. Su amor es grande. El salmista dijo que tú no puedes medir el amor de Dios. Es más alto. Así como el cielo está apartado de la tierra, no tiene medida. Bueno, ¿y qué de nosotros? Probable, tú dices, tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón, tú eres un infiel, tú eres un borracho, tú no mereces perdón. Tú no tienes esperanza. Tú no eres perdonable. Probable, eso es lo que tú piensas. Al pensar en tu pecado, al pensar en tu error, a pesar, tú no mereces. Tú no mereces perdón. Pero yo estoy aquí para decirte hoy, que Jesús dice, yo te perdono. Jesús dice, yo pago las consecuencias. Jesús dice, yo pago el precio. Yo recibo tu castigo. Jesús dice, yo soy tu esperanza. Jesús dice, yo te doy una vida nueva. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Eso es lo que Jesús hace por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, no sé dónde tú estás. Si te encuentras aquí diciéndote a ti mismo, escuchando a esa voz que dice, tú siempre serás un mentiroso, tú siempre serás un ladrón, tú siempre serás lo que sea. Jesús te dice, conmigo yo traigo cambio a tu vida. Conmigo yo te doy algo diferente. Conmigo yo te lleno de la fortaleza que tú necesitas para ser un hombre diferente, una mujer diferente. Conmigo tu vida va a tener gozo. Conmigo tu vida va a estar mucho, mucho mejor. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de responder y responderle a Dios y decirle a Él, Señor, yo te necesito. Y decirle,
Yo sé que soy pecador. Yo sé que mi pecado merece castigo. Pero conforme a lo que tú me dices aquí, hoy yo puedo ser perdonado. Hoy yo puedo recibir misericordia de ti. Hoy yo puedo recibir perdón. Hoy yo puedo recibir vida en ti. Tú puedes ser libre de la voz que te condena. Que la voz que te dice, no hay esperanza en tu vida. Porque Jesús te hace libre. Te hace libre. Entonces, te voy a pedir que si ese es tu deseo, si tu deseo es decir, ¿sabes qué? Yo verdaderamente necesito ser libre. Necesito ser diferente. Yo necesito a Jesús. Te voy a invitar a orar conmigo. Pero quiero que hagas algo por mí. Cuando termines de orar, hay 3 mesas aquí al fondo. Te pido que llenes la tarjeta de contacto y pon tu nombre. Y abajo ahí dice, he aceptado a Cristo. He aceptado a Cristo y me gustaría crecer con Él. Y márcalo. Llévala allí a la mesa y allí va a haber te van a dar un obsequio, una Biblia y otras cositas más que queremos que tú tengas. Y si ves que las mesas están muy llenas, cada mesa tiene un código, así como un código, que tú puedes con tu teléfono celular abrir tu cámara y escanear el código. Y allí dice, mi respuesta. Y lo único que tienes que hacer es poner tu nombre. Y lo que estás diciendo es que estás diciendo, hoy yo le pedí a Dios, hoy yo oré para que Dios me haga libre. Entonces te invito a que hagas esto. Entonces pónganse de pie, vamos a orar. Después de la oración vamos a cantar y vamos a celebrar, pero ponte de pie conmigo y ora conmigo. Si quieres ser libre, verdaderamente libre, libre de condenación, libre de la naturaleza pecaminosa, libre de actos de pecados en tu vida, ora conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor y Dios, te invito que abras mi corazón, que entres en mi vida, porque quiero recibir a Jesucristo. Perdona mis pecados. Hazme libre, totalmente libre. Oh Dios, me arrepiento de las cosas malas que he hecho. Líbrame de la voz mentirosa que me acusa. Líbrame de la voz que me acusa de ser culpable. Y ayúdame a escuchar la voz de Jesús que me dice, yo no te condeno. Oh Dios, que así sea, que así sea. Llena mi mente y llena mi corazón con tu verdad y transforma mi naturaleza pecaminosa en una naturaleza de justicia. Que así sea, que así sea. Amén.